Muy buenos días, queridos amigos. Quien les habla es un estudiante del cuarto ciclo de Administración de la Universidad Nacional del Altiplano. El día de hoy les presentaré una breve exposición acerca del diseño de cuestionarios y sus formatos, instrumentos que son indispensables para realizar una investigación de mercados. Así que pido que me regalen unos minutos de su corta existencia. Empecemos por la definición. Como todos ya sabemos, un cuestionario es un conjunto formalizado de preguntas para obtener algún tipo de información de los encuestados. En pocas palabras, son un instrumento para obtener datos que posteriormente nos servirán para alcanzar un objetivo. Bien, ahora veremos cuáles son los objetivos que debe cumplir un cuestionario. El cuestionario tiene tres objetivos específicos. El primero, debe traducir la información necesaria en un conjunto de preguntas específicas que los encuestados puedan responder, lo que significa que debemos tener una base teórica de lo que vamos a investigar. Por ejemplo, si quiero hacer un estudio sobre negocios de cevicherías, tengo que conocer desde los tipos de pescado hasta el valor nutricional que pueden ofrecer cada plato, y con ello elaborar preguntas para conocer la preferencia de los consumidores. El segundo objetivo del cuestionario es que las preguntas deben animar, motivar y alentar al encuestado para que participe activamente y concluya el proceso. O sea, debes engancharlo desde la primera pregunta, teniendo en cuenta que para muchos es estresante ver bastante texto, y esto puede hacer que el encuestado pierda la paciencia y desista de seguir respondiendo. Finalmente, el tercer objetivo se centra en minimizar el error de respuesta, lo que implica realizar preguntas más claras al momento de hacer la entrevista y así no confundir al encuestado. Muy bien, teniendo en cuenta todo lo ya mencionado, entonces iniciaremos con el proceso del diseño del cuestionario, el cual consta de 10 simples pasos que detallaremos a continuación. El primer paso consiste en especificar la información que necesita. Dicho de otro modo, tener claro qué es lo que queremos con las respuestas. En este paso también se debe tener una idea clara del público meta. Si entrevistaremos a niños, no es normal que entre las preguntas utilicemos tecnicismos. El segundo hace referencia al tipo de entrevista. En este caso se consideran tres tipos. A. El cuestionario por correo, en el que se usan medios electrónicos. Cuestionario telefónico, como su nombre lo dice, por teléfono. Y el cuestionario personal, puede ser cara a cara o a través de material escrito. En el tercer paso se debe determinar el contenido de las preguntas individuales, o sea, qué es lo que debe ir en cada pregunta. Es bueno considerar que no siempre una sola pregunta será necesaria para obtener una respuesta exacta. Por ejemplo, ¿considera que Coca-Cola es una bebida refrescante y deliciosa? Es la forma incorrecta. En cambio, la forma correcta ya lo divide en dos preguntas, las cuales son: ¿considera que Coca-Cola es una bebida deliciosa? Y la segunda, ¿considera que Coca-Cola es una bebida refrescante? El cuarto paso se enfoca en superar la incapacidad de responder. Esto puede darse por factores como el contexto en el que se desarrolla la encuesta y el propósito legítimo de la entrevista. O sea, no debemos pedir más información de lo permitida, pero en caso de que sea necesaria obtener esa información, podrían optar por colocar estas preguntas al final, después de que el encuestado haya entablado confianza con el encuestador. Una vez que hayamos cumplido estos pasos, comenzamos a elegir la estructura del cuestionario, que viene a ser el paso 5. Aquí hablamos de las preguntas estructuradas y no estructuradas, que en términos más simples no son más que las preguntas abiertas y cerradas. Comenzaremos con las preguntas no estructuradas o abiertas. Las preguntas abiertas permiten a los encuestados responder con sus propias palabras. Por ejemplo, esto lo encontramos en preguntas como ¿cuál es su ocupación?, ¿cuál es su personaje favorito?, entre otros. Pero la mayor desventaja de este tipo de preguntas es que le costará mucho tiempo al encuestador al momento de interpretar y codificar las respuestas abiertas. Seguidamente tenemos a las preguntas estructuradas o cerradas. A diferencia de las preguntas abiertas, estas especifican el conjunto de alternativas, pero las preguntas estructuradas a su vez se subdividen en tres. Las preguntas de opción múltiple, que tienen varias alternativas. Las preguntas dicotónicas, que contienen los términos sí, no o no sé como respuesta. Y las escalas, que mayormente son utilizadas en las fichas de observación. El siguiente paso es la elección de la redacción de la pregunta. Aquí tenemos que aplicar todo lo aprendido en los pasos anteriores.
ya que si redactamos mal la pregunta, el encuestado puede entrar en confusión y obviarla. A continuación les daré a conocer algunas recomendaciones para la redacción de las preguntas. Primero, la definición clara del tema. Debemos definir con claridad el tema a tratar en la entrevista. Usar palabras comunes. Muchas veces los tecnicismos confunden a los encuestados. Evitar palabras con doble sentido. Lo único que harán es desencaminar al entrevistado. Evitar las suposiciones, lo que implica ser más directo al momento de realizar la pregunta. Evitar generalizaciones, elaborando preguntas más específicas. Una vez que ya tengamos claro qué preguntas vamos a colocar en el cuestionario, entonces pasaremos al paso 7, el cual consiste en determinar el orden de las preguntas, en donde debemos considerar que las primeras preguntas son fundamentales, ya que cumplen la función de atraer o enganchar al encuestado. Para ello tenemos algunas recomendaciones. Primero, las preguntas de apertura deben permitir conocer la identidad del entrevistado, su locación e información básica. En caso de que existieran preguntas difíciles, estas deben ser colocadas al final del cuestionario para evitar la incomodidad del entrevistado. Todo este esquema debe ocasionar un efecto sobre las preguntas posteriores, o sea que deben motivar al entrevistado a seguir respondiendo de manera secuencial y ordenada. Asimismo, las preguntas deben poseer un orden lógico, el cual permitirá mantener una hilación. Por ello se recomienda que si usted va a cambiar de tema, debería de culminar por completo el anterior, y para eso deben utilizarse frases de transición. El paso 8 consiste en el formato de distribución. Aquí debemos tener en cuenta que el formato, el espaciamiento y la ubicación de las preguntas pueden tener un efecto significativo en los resultados, ya que pueden hacer que el entrevistado brinde mayor importancia solo a algunas preguntas. Algo relacionado con el formato y distribución de las preguntas es también el paso 9, la reproducción del cuestionario, que no es nada más que la impresión del mismo, teniendo en cuenta el tipo de papel o su apariencia. Un claro ejemplo es cuando nos entregan una encuesta en un papel simple. Allí le prestamos poca importancia, sin embargo, cuando notamos que es de buenísima calidad, nos interesamos más sobre la entrevista. Antes de terminar, les presento al 10º paso, el cual consiste en eliminar errores mediante pruebas previas, el cual, como su nombre lo dice, es realizar una aplicación previa del cuestionario, para ver si por ahí se nos escapó alguna coma o un punto que cambie el sentido de la pregunta. En ese sentido, recordemos los 10 pasos para elaborar un cuestionario. 1. Especificar la información que necesita. 2. Especificar el tipo de entrevista. 3. Determinar el contenido de las preguntas individuales. 4. Diseñar las preguntas para superar la incapacidad del encuestado para responder. 5. Decidir la estructura de las preguntas. 6. Determinar la redacción de las preguntas. 7. Organizar las preguntas en el orden adecuado. 8. Identificar el formato y diseño de los cuestionarios. 9. Reproducir el cuestionario. 10. Realizar las pruebas previas del cuestionario. Listo amigos, como vieron, el proceso de elaborar cuestionarios es bien sencillo. Solo hay que tener voluntad y ser bastante observador, porque una mala pregunta puede cambiar una respuesta y por ende el rumbo de nuestra propia empresa.